Muchísimas gracias, buenas noches, gracias Lucía, gracias Cristina, gracias compañeras y gracias compañeros por compartir este momento. Y a ver si les suena. Si el mundo fuera feliz y la patria grande, ser peronistas sería un derecho. Pero en nuestros días, ser peronista es un deber. También cambié el pueblo por mundo, porque también nuestra convicción que nadie se realice en una comunidad que no se realiza tiene que ver también con la comunidad humana, con un mundo que está sumido en la miseria. No hay un país, por prepotente y poderoso que sea, que puede permanecer indiferente en su opulencia. Ya tenemos bastante con las minorías que así lo disfrutan y así lo reproducen en el momento más desigual de una humanidad dolorida. En este contexto, más necesidad de multilateralismo para fortalecer la gobernanza global. Tenemos bienes comunes que gobernar, tenemos asuntos urgentes que acordar, tenemos que impedir el avance de movimientos negacionistas, reaccionarios, neofascistas, autoritarios, que no solamente no le dejan espacio al presente, sino que cierran el futuro. Tenemos que terminar argumento, evidencia y estrategia con estas aventuras anarcolibertarias, con estos experimentos de nuevas formas de colonialismo, de este acelerado y brutal ecogenocidio, de esta inédita militarización y esta formidable paramilitarización del mundo. Tenemos que enfrentar a quien se jacta que tendríamos que ir a comprar antidiarreicos porque iban a subir el precio de los antidiarreicos con todos los políticos cagados. Nosotros realmente no vamos a agredir, no vamos a discriminar, vamos a acoger, a proteger, a cuidar, porque el mundo lo necesita y la patria lo merece. Porque no vamos a prendernos al discurso de la crueldad y el odio, odio a los derechos humanos, odio al sindicalismo, odio a los viejos, odio a las feministas, odio a los niños, a los migrantes, odio a los indígenas, a los peronistas, a la justicia social, a la sonrisa de albañil. Es el rostro más bonito de la patria. No nos vamos a prender en ese odio. Es que traigo como apasionada multilateralista, por esto de ser peroncha, en la comunidad internacional, traigo algunos temas que nos surgen y nos apremian. Uno es que necesitamos militar en una situación extraordinariamente extraña, que estamos nuevamente ante la amenaza nuclear. Algo que no podíamos imaginar, que volviera con esa velocidad y fiereza en este tiempo. Sin embargo, recientemente ha sacado Estados Unidos, Joe Biden lo ha puesto sobre la escena pública, que están cambiando su plan estratégico nuclear porque han comprobado que hay una expansión del arsenal nuclear chino. Ya sabemos que a veces los principios de verificación de ese país son hermosas maniobras de ficción que se llevan puesto a la paz, más de una vez, del mundo. Dicen que van a hacer nuevas directrices para el empleo de las armas nucleares, porque necesitan tomar una política disuasiva, porque están coordinando un incremento
de la nuclearización, Rusia, la República Popular China y Corea del Norte. Putin, que amenaza a usar armas químicas en el conflicto de Ucrania, China, que está invirtiendo muchísimo en desarrollos nucleares, y entonces lo que hay que hacer es interrumpir los acuerdos. Entonces no firmamos nuevamente la renovación del acuerdo con Rusia. No queremos porque sospechamos. Y también vamos a suspender la incipiente conversación que veníamos manteniendo con China sobre la mejora de la seguridad nuclear. Mientras tanto, sin duda, países como China plantean que no solo el arsenal chino no está al mismo nivel, el arsenal nuclear chino no está al mismo nivel que el de Estados Unidos, sino que no aplica una política de ser el primero en utilizar armas nucleares, que tiene una estrategia de autodefensa, que mantiene sus capacidades nucleares en el mínimo requerido y no tiene intención de participar de una carrera armamentística. Sin embargo, por más que nosotras a veces reafirmamos y decimos que se necesita para el tango 2, hay veces que el unilateralismo decide que baila solo y construye hipótesis de conflicto y situaciones de conflictividad que llevan a que se cree una situación tal que ya se esté trabajando en encontrar aliados en la comunidad internacional para reconocer que estamos en uno de los periodos más peligrosos de la historia de la humanidad y por lo tanto tenemos que juntarnos porque China, República de Corea y Rusia se están juntando. Creo que estas películas de otros ya las hemos visto, que tenemos que poner palabra de moderación y evidencia en estas discusiones, que no podemos desconocer el riesgo nuclear, pero también lo que no podemos desconocer es que estamos en un año en el gasto militar más alto y más elevado que se registra desde 2009. En todas las regiones del mundo, por primera vez, se ha incrementado el gasto militar. 2.44 billones de dólares en 2023. Y acá tenemos gobernadores. Uno decide a dónde asignar el presupuesto. ¿En armas? ¿O en salud, educación, generación de trabajo? Sin ingenuidad, con criterio. Indudablemente ha aumentado Estados Unidos, el conflicto de Israel con Hamás ha aumentado también el equipamiento en la región. China ha aumentado el gasto militar un 6%, Israel un 24%, pero Centroamérica y el Caribe han aumentado el 54% en armas convencionales y semiautomáticas. ¿Por qué? Porque también tenemos que militar como peronistas el que no nos instalen nuevas doctrinas de seguridad regional, en donde empieza la peligrosidad, se están convirtiendo en peligrosas a las niñas y los niños de 12 años. Están generando la peligrosidad del narcotráfico, que existe, tráfico y trata de personas, que existe, con Alicia somos autoras de esa ley, existe. Indudablemente el delito transnacional enredado y organizado, pero ¿justifica eso que en nuestra región, donde hay un 46% de los países de su PBI que está comprometido en el servicio de la deuda y no va a educación ni a salud, y que, sin embargo, el 54% más de gasto haya ido a armas? En esta región que decimos que es zona de paz,
que es en esta región que decimos que no tiene conflictos tradicionales. Entonces creo que tenemos que meternos en esta discusión, porque somos zona de paz, porque somos zona libre de armas nucleares, porque somos un pueblo que ha contribuido desde distintos lugares diplomáticos y de ejercicio de militancia de los pueblos a construir soluciones pacíficas a controversias que podían elegir el camino sin salida de la guerra. Tenemos el cambio climático. Tenemos el cambio climático. Y tenemos el mandato de Perón de hacernos cargo de este tema. ¿O acaso no lo hemos leído y repetido en que teníamos que tomar conciencia de la marcha suicida de la humanidad que ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera y la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta marcha a través de una acción mancomunada internacional? Perón. Y estamos en el 2009, donde se decía que la comunidad internacional debía invertir 100.000 millones de dólares al año para frenar la devastación climática, para la adaptación y la reducción de daños. Sin embargo, hasta ahora no se ha alcanzado este objetivo. Claro que no. Solo se han invertido 80.000 millones de dólares. Pero acá viene lo que tenemos que mirar como peronistas. El 8% del total se destinó para países del sur global. Una cuarta parte de este monto a África, que saben que el impacto del cambio climático en África es devastador. Los préstamos, no los subsidios, se convirtieron en la categoría de financiación más grande. Incluso cuando muchos países en desarrollo están luchando con las pesadas cargas de la deuda pública, se enfrentan a opciones imposibles. Hay que optar entre la financiación para la adaptación climática o para mejorar los servicios públicos esenciales. Y todo bajo la forma de préstamos que juegan al largo capitalismo en el mercado financiero global. Ahora que la mitad de la humanidad vive en zona de peligro, donde tienen 15 veces más probabilidades de morir las personas a causa del cambio climático, hay que duplicar la financiación en adaptación, en reducción de daños, en transferencia de tecnologías. Y sin embargo, si en el 2009 se necesitaban 100.000 millones, hoy el no hacer, y los peronistas sabemos esto, y las peronistas más, ni gradualismo, ni quedarse diciendo que el no hacer no tiene costos. El no hacer tiene costos. El no haber invertido en la mitigación del cambio climático en 2009 con 100.000 millones de dólares hace que hoy haya que invertir al menos 300.000 millones de dólares, por lo que no se hizo, no por lo que se construyó. Claro, pueden parecer cifras muy lejanas, excepto cuando le ponemos rostros de infancia. Actualmente hay 8.100.000 niños y niñas en el mundo. Es la segunda causa de muerte de los niños y las niñas, la contaminación atmosférica. La primera es el hambre. Miren, si acaso no hace falta peronismo en la comunidad internacional. Lo mismo vale para la inteligencia artificial y la transición tecnológica.
Yo les digo, 3 de cada 4 personas mayores de 10 años poseen un teléfono celular en el mundo, pero solo 65% accede a una red. La banda ancha, que ya es vetusta, pero la banda ancha móvil representa el 8.6 del salario promedio de un trabajadora de América Latina. En los países de altos ingresos, el 0.2%. Si esto no es injusticia social, la injusticia social, ¿dónde está? Y si miramos, recién decía Sabino las vacunas. Miren, le traje para mostrar. Una bofetada. Es una verdadera bofetada en la cara. Lo dijo Fátima Hassan, una querida compañera. Se va a afiliar al peronismo cuando venga acá, que es sudafricana, es militante de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los países poderosos votaron en contra de que las vacunas sean un bien de la humanidad la semana pasada. Las del COVID, las de los tratamientos, no les digo todas, no todas. La propuesta que habían hecho India y Sudáfrica en el 2020, que dijeron, miren, no, que no haya propiedad intelectual sobre las vacunas, diagnósticos y tratamientos actuales y futuros de COVID. No, las empresas farmacéuticas dijeron no, que paguen. Los gobiernos del sur van a tener que reconsiderar con urgencia qué significa ser parte de este extraño sistema unilateral, por más que dicen que el unilateralismo no existe más. Miren, en 2021, en marzo, en la Unión Europea, 1.920.000 personas se vacunaban el 10 de marzo. En América Latina se vacunaban 874.355 personas. En África, 248.970. El 17 de diciembre del 2021, en la Unión Europea se vacunaban 6 millones de personas. En África, 2 millones. En América del Sur, 571.000. Qué paradojas, las de la injusticia y la especulación. La desigualdad la conocen. La brecha entre el norte y sur global ha crecido por primera vez en los últimos 25 años. Hay 5.000 millones de personas más pobres que en el 2019, sobre todo las mujeres, los niños, las niñas. La riqueza de los multimillonarios se incrementa por segundo. Los precios, ya sabemos, están superando los salarios en todas partes del mundo. Los países como el nuestro, de renta media, están asfixiados por la deuda. ¿Qué hacer? Hay que reformar el Consejo de Seguridad. Y acá van 3 propuestas para militar. Militar un mundo más justo. Estas son discusiones que se están dando hoy. Nuevamente, pero con vigor, desde el sur global, que la Argentina ha dicho que no va a participar. Les quiero decir, porque coincidiremos, seguramente con pasión y convicción, que hay una legítima y necesaria diplomacia profesional. Pero este tiempo necesita una imperativa y emancipadora diplomacia de los pueblos. Y esa es la que tenemos que militar. Diplomacia de los pueblos, para decir lo que siempre ha dicho Argentina, que 5 países en el Consejo de Seguridad no pueden tener el derecho al veto cuando toda la comunidad internacional en su mayoría pide paz. Basta que uno diga no.
para que no se pueda avanzar. Miren, pero, y voy a traer un tema que a veces a las progres nos hace un poquito así, pero lo apoyó y lo ayudó a Franco. Y lo digo como progre del peronismo. ¿Por qué? Porque resulta que el Consejo de Seguridad de la ONU, acuérdense que estábamos en una situación en que estaban los aliados, los del eje. España había apoyado a la Alemania nazi, deplorable, repudiable, pero le habían puesto sanciones económicas. No la invadieron militarmente, fueron sanciones económicas, bloqueo. De esto Cuba sabe, Venezuela también. Sanciones económicas porque, decían, no es un Estado amante de la paz. No. Entonces Perón acudió a su rescate, vendió trigo, necesitaba productos industriales, pero claro, no fue a regalarle ositos Winnie Pooh. Evita fue a decir lo que Franco y su mujer debían escuchar. Antes de dejar Madrid, desde la Radio Nacional dijo: recojo vuestros aplausos, obreros y obreras españolas, porque son la expresión de vuestro repudio hacia aquellos agitadores que soliviantan a los pueblos con promesas utópicas para abandonarlos en el autoritarismo una vez que han asegurado sus fortunas. Como dice el pueblo, va clarito, échale agua. Pero resulta que ¿qué pasó? Cristina a Obama le dijo un día en el Consejo de Seguridad: presidente, resulta que los que antes eran los freedom fighters, ¿no? Los luchadores por la libertad, resulta que ahora son terroristas que tenemos, y acá estamos en el Consejo de Seguridad por sancionar, porque que se son los mismos grupos. Estábamos en ese momento con Daesh y la cuestión siria. ¿Qué pasó alrededor de 1950? ¿Qué había cambiado en España? ¿Había cambiado Franco? No, seguía siendo el dictador hasta 1975. Lo que había cambiado era la geopolítica. 4 años después del bloqueo, entonces ahí decidieron los mismos que decían que estaba bonita la democracia, el autoritarismo que tenía España, decidieron que los rusos eran la real amenaza. Esos eran la real amenaza. Entonces, el Pentágono consideró que España era un aliado estratégico, inmejorable, puesto que en 1950, al no haberse inventado lo que conoce mejor que yo, Jorge, los misiles intercontinentales, los bombardeos estacionados en España podían alcanzar y lanzar bombas sobre Rusia y los países, pero a una distancia lo suficientemente lejos de la frontera para que el ejército soviético no pudiera atacar sin irrumpir antes en una buena porción del territorio de la OTAN. Todo esto sin contar, por supuesto, que las bases navales de España permitirían el control del Mediterráneo. Entonces, Estados Unidos le dio un crédito a España, a Franco, al no era dictador, a Franco. Le dio un crédito con carácter estatal. El Estado se lo dio. 100 millones de dólares. Y en ese mismo año llevaron al Consejo de Seguridad como moción urgente que España fuera aceptada plenamente como miembro de la comunidad internacional. Ahí termino. Esto no me mueve un ápice de decir que Franco es un genocida y es un dictador. Lo que quiero decir es que si vamos a bailar el minué de la obsecuencia de la geopolítica de los poderosos oportunistas, nuestra soberanía está perdida y nuestra emancipación está rifada.
tenemos que militar por una reforma fiscal, por una reforma tributaria global y nuestro país. Dos cosas: que paguen los súper ricos y que aumente el tipo impositivo mínimo a las multinacionales. 15% que se pongan y que los súper ricos paguen el 3% como piso. Porque miren, hoy pagan en los súper ricos el 0,3% de sus opulencias. Si llegaran a pagar solo el 3%, para ellos no es nada. Para el hambre en el mundo es mucho. No es todo, pero es mucho. Y también que paguen y dejen de evadir en paraísos fiscales, deslocalizar sus empresas, tener estas cadenas que conocen muy bien, que vienen de la mano de las cadenas globales de precarización del trabajo, las empresas que como ellos más tanto quieren a nuestro presidente, porque no quieren a nuestra patria. Vienen a explotarnos, vienen a expropiarnos de dignidad. Gracias por esto. Quiero terminar el título. Cuando puse en el título el multilateralismo frente a la ley del embudo, la Lucía me dijo: Charita, otra vez con tu poesía. Y yo dije: ¿estás hablando de eso que sabemos que dijo Perón? Permítanme, como homenaje a nuestra historia, con compromiso con nuestro presente y como responsabilidad por nuestro futuro, que lea lo que dijo Perón el 16 de enero de 1974. Tenemos que ser conscientes que el futuro del mundo está cambiando de manera trascendente. Los grandes países superdesarrollados con la crisis del petróleo están demostrando que tienen los pies de barro. Cuidado, ellos que han consumido las grandes reservas ecológicas están en condiciones de tener que recurrir a nosotros que no las hemos destruido. Este mundo cambia y es muy probable que los pobres de antes seamos los ricos del futuro, porque tenemos todas las grandes reservas que son las verdaderas riquezas de la comunidad humana. ¿Qué esperamos para unirnos? Compañeros, compañeras, ¿qué esperamos para unirnos? ¿Qué esperamos para organizarnos? ¿Qué esperamos para defender el futuro? Esta es la misión que nos cabe. Es un dato histórico que nos lleva a eso. La patria, Latinoamérica, debe estar unida, organizada, lista para defenderse. Porque si no, como digo yo, Perón, nos van a quitar todo por teléfono. Las Naciones Unidas ya han dado su palabra. Hay que liberar a todas las colonias. Ahora es cuestión de cumplir las decisiones de Naciones Unidas. Los débiles cumplimos lo que dicen las Naciones Unidas. Hay que hacérsela cumplir a los poderosos, porque esa es la ley del embudo. Los fuertes tienen que dejar de aplicar la ley del embudo. Y nosotros y nosotras, las peronistas, tenemos que hacer de la justicia social la ley del futuro.